Hola, en el encuentro de hoy les vamos a explicar sobre el sindicalismo. Mi grupo está conformado por Amalfi Caproni, Luis Eduardo Ramos, Kevin Copete y quien les habla, Andrea Costa. Buenas compañeros, en esta ocasión principalmente voy a hablarles sobre lo que es el sindicato en la historia en el mundo. El sindicato moderno, entendido como la asociación permanente de trabajadores, conforme a las leyes laborales, para el estudio y la posterior defensa de los intereses colectivos y comunes de sus miembros. Tienen un vasto recorrido histórico, no exento de las dificultades y de las atroces represalias, llenas de abruptos contra la dignidad humana, como la explotación, misericordia, el despojo de los demás elementales medios de subsistencia, la muerte, la desaparición forzada, la cárcel, el exilio, etc. Hablar del mundo, del trabajo y de lo que significa la transformación de la materia prima mediante la mano de obra física y maquinarias, producto de la intervención del hombre para satisfacer una necesidad, es hablar de la historia de la humanidad. Pues el trabajo siempre ha existido, entendiendo como la labor permanente del hombre en procurar dignificar su existencia a través de los tiempos. Esto lo convierte en los trabajadores. Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla, cuando depende de su evolución y de las necesidades del sistema económico, político y social, eh, preponderante de cada una de las épocas. Aparecen nuevos componentes como la relación de los hombres con la materia prima y otros aspectos que van haciendo aparecer una complejidad llena de riquezas multidiversas e infinitas. Carlos Marx concebía la historia a partir del trabajo social, de la estancia humana, pues señala que los hombres establecen determinadas relaciones de producción necesarias e independientes a su voluntad, y estas relaciones de producción corresponden a un grado determinado de desarrollo, es decir, productivas de materiales en general. No es coincidencia de los hombres la determina la realidad. Por el contrario, la realidad social es la que determina su conciencia, el modo de producción de la vida material, y con el trabajo lo condiciona así el proceso de la vida social, política e intelectual. La forma como el hombre trabajador se ha desenvuelto para mejorar sus condiciones de vida lo han llevado cada vez más a depender de los demás, no solo en relación con la producción, de su situación frente a la propiedad de los medios de producción, y a partir de allí a la organización de los trabajadores desde la trivial comunitaria hasta los sindicatos de hoy en día. El trabajo ha sido, es y será parte esencial de la vida del hombre, de su desarrollo, de su evolución a partir de las necesidades individuales y colectivas. No siempre producto de su voluntad, es más, casi siempre producto de imperativos multifactoriales, dentro de lo que se destacan los caracteres políticos, eh, sociales y económicos. La fuerza de trabajo es el elemento indispensable de la producción en cualquier forma de sociedad, por sus capacidades físicas e intelectuales. El origen de los sindicatos surge en Inglaterra como producto de la Revolución Industrial y de las consecuentes reacciones de los trabajadores ante la explotación a la cual eran sometidos, ya sea como la sobrecarga de labores, acosos y mucha presión a la cual estaban sometidos. Las primeras leyes que aparecen referidas a los sindicatos aparecen para prohibirlos, tal como se deducen de los llamados actos dentro del sistema jurídico inglés del Common Law. La ley de la prohibición de los sindicatos hizo ver a muchos obreros del Estado que el Estado no era neutral, que servía a los intereses de los empresarios y era un arma de estos en lucha contra la clase obrera. Por ello, los obreros ingleses empezaron muy pronto a participar enérgicamente en la lucha política, concretamente en un amplio movimiento democrático cuyo fin era la reforma del Parlamento y de los sistemas electorales del país. Posteriormente pasamos a lo que son las etapas de la formación de los sindicatos. Iniciando desde un sindicato idealista, lideraba Robert Owen en 1830. El proletariado en Inglaterra adquirieron la denominación de labor unions o trades unions. Tuvieron el germen de las ideas socialistas.
Posteriormente, en el 1836, se fundaron dos sociedades, a saber, la Asociación de Obreros de Londres y la llamada Gran Liga del Norte Leeds. El programa de este movimiento era la Carta del Pueblo, en la que se especificaban las siguientes reivindicaciones: sufragio universal para los hombres, voto secreto, circuncisiones electorales iguales, abolición de censos de propiedades para los candidatos a diputados del Parlamento, la reelección anual de este y el pago de dietas a los diputados. Posteriormente pasó el movimiento independiente, comenzó en Alemania con la insurrección de los tejedores de Silesia en el año de 1844. Posteriormente en Estados Unidos, en el 1870, aparece la AFL o American Federation of Labor, la ley que reconoce la Asociación de Trabajadores en Estados Unidos es la ley de Wagner. La legislación del movimiento sindical alemán surgió alrededor del año 1870 y posteriormente, en el año 1875, por fin se logra tumbar la prohibición legal que existía contra los sindicatos. Y en el año 1880 se consigue la asociación de la primera vez que los obreros rasos se unían a las asociaciones sindicales. Bueno, los dejo con mi compañero Luis Eduardo, que le va a hablar un poco sobre el derecho sindical en Latinoamérica. Buenas noches. Bueno, hablemos un poco del derecho sindical latinoamericano y un poco de lo que es la historia. El sindicato latinoamericano se afirma con frecuencia que la formación del derecho del trabajo en América Latina y consecuente con ello el derecho de sindicalización fue obra de los estados. Es necesario, sin embargo, recordar que para este tiempo América Latina fue un escenario de grandes revueltas sociales y políticas, en la que no pocas veces los conflictos laborales fueron resueltos en enfrentamientos que terminaron en forma sangrienta. La teoría de la identidad latinoamericana ha de partir de genética y lógicamente de dos categorías centrales, la violencia y el trabajo. Luego, con la llegada de la modernización y su correspondiente desplazamiento tanto de los trabajadores del campo a las ciudades, el poder político rural y urbana llevó a que nuevas clases dominantes accedieran tácticamente a legalizar algunos aspectos individuales del trabajo, buscando que los trabajadores vieran que sus reivindicaciones eran legalizadas por el Estado y no por las luchas sindicales. A continuación, mi compañera Andrea. Hola, yo les voy a hablar sobre la historia sindical en Colombia. Tenemos que inicialmente el antecedente que tenemos en Colombia como arranque de lo que hoy son los sindicatos, se destaca la Sociedad de los Artesanos de Bogotá en el año 1847, los cuales presionaban las alzas en los impuestos de la aduana para los productos importados y así los productos elaborados por ellos, para que ellos pudieran competir en igualdad de condiciones con aquellos productos que eran traídos directamente desde el exterior. A finales del año de 1854 se da una época de transición económica dentro del interregno en este movimiento. Al final de la segunda década del siglo XX surge un periodo de alta conflictividad política marcada por los federales y los centralistas, que llevó a sucesivas guerras civiles que demoraron la formación de las bases industriales del país. Por consiguiente, afectaron grandemente su desarrollo. Luego de finalizada toda esta crueldad y guerra de los 1000 días, se dieron las condiciones para crear nuevas industrias. Con el gobierno de Rafael Reyes se da un cierto auge utilizando mecanismos desde el Estado, que se implementó una especie de proteccionismo aduanero con algunos incentivos que tenían como propósito dirigir los ahorros del país hacia la industrialización. Es así como nacen en esta época muchas reconocidas empresas como lo son Telares Medellín, Coltejer, Obregón y Cervecería Bolívar, Cemento Samper y otras empresas manufactureras de los sectores de grasas, empaques, cigarrillos, vidrios y cementos. A la par de esta producción también tenemos que aparece la producción agrícola encabezada por el café, que tuvo un gran desarrollo gracias a que en Colombia
contamos con condiciones geográficas que permiten que se realice el cultivo de este producto, logrando un equilibrio en la economía del país entre la producción industrial y la producción agrícola. Este desarrollo de producto de la producción cafetera, cuya mayor parte iba para la exportación, trajo consigo la aparición de una clase alta, media y una clase trabajadora, que pese a la explotación de la que era objeto, tenía ingresos superiores respecto a otras áreas de producción nacional, derivando en un incremento de la demanda de bienes producidos fundamentalmente en Colombia, lo que implicó una etapa de crecimiento económico bastante importante para el país. Al mismo tiempo que se daba este movimiento económico, fueron surgiendo organizaciones de trabajadores que, más que ilegales, podríamos decir que eran extralegales. Surgieron así un interminable ciclo de conflictos laborales que se fueron generalizando, produciendo de paso la ruptura más profunda del sistema basado en la gran hacienda, adentrándose de esta manera el país en un capitalismo tardío y claramente dependiente, que a pesar de ello demandaba de otra parte mayor mano de obra asalariada frente a las clases adineradas que persistían en mantener los privilegios y prebendas y a acrecentar su afán de lucro. Hacia los años 1909, los trabajadores de distintos ramos de la producción, tales como sastres, zapateros y otros artesanos, se organizan bajo el nombre de Sociedad de Artesanos de Sonsón, con una fuerte influencia de la Iglesia Católica. Otros sindicatos que aparecen en esta época fue el Sindicato Agrícola de Fresno en el año 1910, el Sindicato Nacional de Obreras de la Aguja en 1910 también, la Ascendencia Socialista en 1917, también surge el Sindicato de los Profesores de Maestros en Tolima en el año 1918. Ya entonces la formación de la clase obrera había tenido un avance decisivo. El Estado ya estaba otorgando reconocimientos legales por primera vez en Colombia y a estos sindicatos. Los pioneros en introducir este tipo de sindicatos se dio en el año 1906 con el Sindicato de Tipógrafos de Bogotá y la Sociedad de Artesanos de Sonsón de composición gremial. Este último fue organizado por sastres, zapateros y con un bajo patrocinio eclesiástico. Luego entonces aparecen las huelgas como herramienta de presión de los trabajadores. Es así como para el año 1918 los trabajadores portuarios de la costa Caribe, como Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, desarrollaron huelgas que lograron en cierta medida que se les realizara un incremento salarial. Mientras tanto, el recién creado Partido Socialista, alimentado fundamentalmente por el proletariado organizado de la época, dirige 3 huelgas históricas, todo con el objetivo de conseguir un aumento salarial. Ya para el año 1928 sucede un hecho que fue bastante catastrófico y heroico, que marcó a todos los trabajadores en Colombia hasta nuestros días, que es lo que conocemos como la masacre de las Bananeras. Esa masacre ocurrió en el año 1928, fue uno de los más terribles y a la vez más significativos episodios que vivió la historia proletariada del país. Los trabajadores bananeros de la Union Fruit Company, que contaban a la sazón con algo más de 25.000 trabajadores, se lanzaron a la huelga cansados de los malos salarios, las pésimas condiciones de trabajo y seguridad social, así como de todos aquellos tratos inhumanos que a estos le daban. Como respuesta, el gobierno que lideraba Méndez, el presidente Méndez, ofrece un apoyo militar para todos estos campesinos, pero para noviembre de este año el ejército recibe la orden de abrir fuego indiscriminado contra todos aquellos trabajadores bananeros que lo único que hacían era protestar por sus derechos. Estos fueron abatidos en la plaza central de Ciénega Magdalena. El 6 de diciembre, que hoy conocemos la clase obrera como uno de los efemérides trabajadores en huelga por disposición del sindicato, se reunieron en la plaza con el objetivo de manifestar y reclamar por sus derechos.
Esta fue una manifestación pacífica y silenciosa, pero el coronel, que en este caso era el coronel Vargas, les exigió que se alejaran, que se dispersaran, pero como vieron que ellos no acataron sus órdenes, lo que hicieron fue también abatir fuego contra ellos, dejando un total de muertos calculados en 1.500 muertos. A partir de este hecho, luctuoso, una enorme reacción popular en el país, aparece la figura de Jorge Eliezer Gaitán, que posteriormente murió 48 años más tarde, asesinado. Esta masacre pone impronta a la clase conservadora, iniciándose la llamada República Liberal a partir del año 1930, con Enrique Olaya Herrera al mando. Este periodo de lucha, que va desde 1918 a 1930, se conoce como la etapa de sindicalismo heroico. Durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, la lucha sindical comienza a tener un tratamiento más sutil por parte de la institucionalidad colombiana, como es el reconocimiento sin haberlo contado. En el año 1935 se crea la CST, conocida como la Confederación Sindical de Trabajadores, que 3 años más tarde se convierte en la Confederación Trabajadora de Colombia, CTC. Tenemos las centrales obreras colombianas, que el primer intento de confederar sindicatos, producto de la necesidad de estrechar vínculos en clase, que procura unificar la fuerza contestariada propia de los sindicatos, tuvo un estandarte clasista con la Confederación Obrera Nacional, creada el 20 de julio de 1925. El 10 de agosto de 1935 nace la Confederación Sindical de Colombia bajo los postulados en un ejercicio pleno de la democracia que busca el bienestar general de todos sus estamentos, reduciendo así las brechas sociales, políticas y económicas. Surge el primer gran congreso obrero campesino, que se centraría en las premisas de la Fundación CTC en el año 1935. También se realizan cimientos para la creación del movimiento tendiente a organizar la Central Obrera Nacional. Existe un gran entusiasmo obrero. El 21 de diciembre de 1937 se reconoce la personería jurídica, quedando legalmente constituida la Confederación de Trabajadores dentro del proceso de organización sindical. Esta adopta un nuevo nombre, en la cual se denomina Confederación de Trabajadores de Colombia, mediante la resolución número 112 del 18 de octubre de 1943. Luego aparece la Unión de los Trabajadores en Colombia, conocida como la UTC, queriendo mostrarse un poco más independiente, planteando, por ejemplo, una relación bipartidista para la resolución de los conflictos laborales. Luego tenemos que aparece la UTC, que sufre una división en el año 1971, que fue la Socialdemocracia Cristiana, y conforman la Central General de Trabajo CGT en julio 14 de 1935. El gobierno de López Michel reconoció la personería jurídica número 1971 en Medellín, que esta fue la forma de división del movimiento sindical colombiano en nuestro país. Luego tenemos la Confederación de Unión Sindical Colombiana del Trabajo Central, y estas regulaciones jurídicas encuadran la lucha reivindicativa y responden al interés fundamental de la clase capitalista de evitar que se desborden los límites estructurales dentro de los cuales se ha ubicado. A continuación los dejo con mi compañero Luis Eduardo, que les va a explicar la legislación sindical en Colombia. Bueno, la legislación sindical en Colombia. Pues nosotros queremos presentarles pues 8 de las más recientes normas de la legislación sindical colombiana, y el cual me permite presentar pues la primera, que es la Ley 584 del 2000, que amplía los criterios de la libertad sindical
según las recomendaciones de la Comisión de Expertos de la OIT. La segunda es el decreto 2813 del 2000, que reglamenta los servicios sindicales en el sector público. También tenemos la Ley 581 del 2001, por medio de la cual se busca combatir la discriminación en materia de empleo y ocupación, reglamentando la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público. Se aprueba el convenio 151 sobre la protección del derecho de sindicación en los procesos para determinar las condiciones de empleo en la administración. También tenemos la Ley 411 de 1997, que aprueba el convenio 150 sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública, adoptando en el 64 la reunión de conferencia general de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, de 1978. Tenemos la Ley 524 de 1999, por medio del convenio número 154 sobre el fomento de la negociación colectiva, ratificado, aún no se aplican en su integridad. La Ley 278 de 1996 crea la Comisión Permanente de Concentración de Políticas Laborales y Salariales. Y la Ley número 1210 de julio de 2008, que trata sobre el traslado de la facultad que tenía el gobierno para declarar la ilegalidad de la huelga. Ahora corresponde a los jueces esta facultad. Ahora nos vamos con los derechos sindicales latinoamericanos. Pues el derecho sindical en Colombia, pues es un derecho fundamental, el cual constituye una modalidad del derecho de libre asociación, como quiera que aquel consiste en la libertad, voluntad o disposición de los trabajadores para constituir formalmente organizaciones permanentes que lo identifiquen y los una en defensa de los intereses comunes de la profesión u oficio, sin autorización previa de carácter administrativo o la incidencia o intervención de Estado de los empleadores, conforme lo consagran los artículos 39 y 51 de la Constitución Política. La asociación sindical comporta un carácter voluntario, ya que su ejercicio discrecional es una autodeterminación del trabajador de vincularse con otros individuos y que perdura durante esta asociación. La huelga, podemos decir pues que la huelga es considerada como uno de los más valiosos derechos con los que cuentan los trabajadores para dar solución a sus conflictos laborales. El derecho de la huelga, como cumplimiento de los preceptos legales que lo reglamentan, se hacen efectivos por los trabajadores y las organizaciones sindicales, defendiendo sus intereses económicos y laborales, encaminados a obtener un mejoramiento en las condiciones de trabajo y en un medio efectivo para la solución de conflictos en las relaciones entre trabajadores y empresarios. Las huelgas no pueden ser desarrolladas de manera arbitraria, o de lo contrario, el derecho de la huelga dejaría de ser un verdadero derecho. A continuación, mi compañera Malfi. Hola, buenas noches. Yo les estaré hablando sobre la clase de sindicato, la estructura sindical, cuáles son los estatutos que un sindicato debe definir para su constitución, las funciones de los sindicatos y qué es el fuero sindical. Existen en la doctrina internacional y nacional 4 tipos de sindicatos: de empresa, de industria, gremiales y de oficios varios. La de empresa son los que están formados por individuos de varias profesiones, diferentes oficios o diferentes especialidades, que prestan servicios en una misma empresa, establecimiento o institución. Los de industria o por rama de actividad económica están formados por individuos que prestan sus servicios en varias empresas de la misma industria o de la misma rama de actividad económica. Los gremiales son los que están formados por individuos de una misma profesión, un oficio o una especialidad. Y los de varios oficios sí son aquellos que están formados por individuos o trabajadores de diversas profesiones con diferentes disímiles o inconexas. La estructura sindical en Colombia
tiene 3 grados. Sindicatos de primer grado, sindicatos de segundo grado, federaciones, y sindicatos de tercer grado o confederaciones. Los sindicatos de primer grado están agrupados en sistemas de empresas, gremiales de industria o de actividad económica, generales o de oficios varios. Un ejemplo que tenemos de esto es el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. El sindicato de segundo grado serían las federaciones, que entendemos por una federación como la agrupación de cualquier clase. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Una de empresa, de industria, gremial, general o de varios oficios. Toda federación local o regional de trabajadores necesita constituirse o subsistir por un número no inferior a 10 trabajadores. Que estén afiliados, y toda federación nacional, profesional o industrial no menos a 20 afiliados. Pueden existir varias clases de federaciones, como cuáles: federaciones locales, federaciones regionales, federaciones profesionales o gremiales y federaciones industriales. En federaciones locales se conforman con sindicatos de un mismo lugar, de una misma localidad, ya sea de Bogotá, si es de Bogotá, si es de Barranquilla, Barranquilla. Los regionales, y son los que agrupan sindicatos de una misma región o actividad desde un punto político, administrativo o económico. Un ejemplo de esta es la Federación de Trabajadores de Cundinamarca. Los de profesionales o gremiales afilian sindicatos de un determinado oficio, gremio o actividad económica. Un ejemplo de este sería FECODE, la Federación Colombiana de Educadores. Los industriales se forman con sindicatos de una misma industria o de una rama económica, como la agricultura, la construcción, la metalmecánica. Un ejemplo de este sería la Federación de Trabajadores de la Salud. Y los sindicatos de tercer grado, que serían las confederaciones, se encuentran clasificadas, son agrupaciones de federaciones u organizaciones de segundo grado, cualquiera que sea su clase, y estos representan la máxima autoridad en la jerarquía sindical. Puede afiliar a sindicatos de primer grado sin ningún inconveniente. ¿Cuáles son los estatutos que un sindicato debe definir para su constitución? Esto lo encontramos en la ley del trabajo, en su artículo 371, que define los estatus, que estos serían el nombre del sindicato como primera instancia, debe ser único, que lo identifique, que sea diferente de los demás. Segundo, un domicilio del sindicato. Tercero, un objeto del sindicato. Puede ser, por ejemplo, la defensa de los intereses de los trabajadores. Se debe tener la duración, o se señala el plazo, que debe ser un tiempo indeterminado. Las condiciones para admitir a nuevos miembros, las obligaciones y derechos a los asociados al sindicato, movimientos de expulsión y corrección disciplinaria se deben dejar claros, los procedimientos para la convocación a asamblea, periodos de celebración, procedimientos para la elección de la directiva y de los miembros de estos sindicatos, normas para la administración del patrimonio del sindicato, la forma de pago y monto de las cuotas sindicales y el periodo de rendición de las cuentas, así como también las sanciones que se deben tener en caso de que ocurra algún incumplimiento. En el artículo 359 también del Código del Trabajo nos habla del número mínimo de afiliados que estos deben tener. Todo sindicato de trabajadores necesita para constituirse un número no inferior a 25 afiliados, y todo sindicato patronal no menos de 5 empleadores independientes entre sí. Este número mínimo de afiliados tiene unas características generales, que serían que primero se debe constituir una persona jurídica independiente de los afiliados, que será legalmente reconocida,
desde el momento en que se realice la asamblea de constitución. Como segundo, los sindicatos negocian en nombre de los afiliados, se hace una negociación colectiva. Los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales deben sujetar su estructura interna y de funcionamiento tanto al orden legal como a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo procederá por vía judicial. Los representantes sindicales tienen derecho a que se les reconozca el fuero y demás garantías para el cumplimiento de la gestión que estos hagan. Los sindicatos también carecen de ánimo de lucro. Ahorita hablemos un poco de las funciones de los sindicatos. En el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 373, nos dicen las funciones generales que estos deberían tener y deberían cumplir, que como primera instancia está estudiar las características de la respectiva profesión y los salarios, prestaciones, honorarios, sistema de protección y prevención de accidentes y demás condiciones de trabajo referentes a sus asociados para procurar su mejoramiento, su defensa. Como segundo tenemos celebrar las convenciones colectivas y contratos sindicales, garantizar su cumplimiento por parte de los afiliados y ejercer los derechos y acciones de que de ellos nazcan. Asesorar a sus asociados en la defensa de los derechos emanados de un contrato de trabajo o de la actividad profesional correspondiente y representarlos ante las autoridades administrativas, ante los empleadores y ante terceros. Otra sería representar en juicio o ante cualquier autoridad u organismo los intereses económicos comunes o generales de los agremiados o de la profesión respectiva y representar esos mismos intereses ante los empleadores y terceros en casos de conflictos colectivos que no hayan podido resolverse por un arreglo directo, buscando siempre la conciliación. Otra parte sería promover la educación técnica y general de sus miembros, prestar socorro a sus afiliados en caso de desocupación, de enfermedad, de invalidez o de alguna calamidad. Otro de las funciones serían promover la creación y fomentar el desarrollo de cooperativas, cajas de ahorro, préstamos, auxilios mutuos, escuelas, bibliotecas, oficinas de colaboración, hospitales y demás organismos adecuados a las fines de las profesiones de estos miembros. Otra parte sería servir de intermediarios también para la adquisición que quieran para el ejercicio de sus actividades. En el artículo 374 tenemos otras funciones. De estas dicen presentar pliegos de peticiones relativos a las condiciones de trabajo o a diferencias con los empleadores, cualquiera que sea su origen, y que no estén sometidas por una ley o una declarar la huelga de acuerdo a los preceptos de la ley. Ahorita en la parte de arriba les hablé de una palabra que es el fuero sindical. Ahorita vamos a conocer qué es el fuero sindical. El fuero sindical es una figura jurídica que es protectora y que garantiza el ejercicio de asociación, libertad sindical y negociación colectiva contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo. Que en el artículo 405 la definición ahorita a continuación los dejaré con mi compañero Kevin, que nos dirá un poco las conclusiones.
Conclusion. The reality plays as before a scenario where workers once have formally won their right. The must continue fighting so that in rate than the ones on one hand, on the other, the economic model not only change, the exit law by only functional to their parents to accumulation and profits, even and again large presents, such as those established in the national, constitutional, and international theatre, and not content which they resort to practice dancing to have disparate, like hail, exile, torture, esforced, disappreciate, murder of those how dare the place on your side your gloves interesting. We seek democracy, authentic human and natural right, with income redistribution, with zero structural and formal corruption. The Paris and ethic as a part of our life, we must become, and we have to change the world. Is possible? The answer is yes. Let's get to work. The right of trade union association has had a process both as slow and difficult due to the political impediment that has been imposed to its development. However, the important advance of this has allowed great conquests in the field of labor law, so much so that today we find words in the Magna Carta, a broad defense in national jurisprudence, an open catalog international law too. Article of our constitution control and surveillance body, and although there is still a long way to go. It is great achievement in the workplace, which is no progress and allow in the few what to go back in the difficult because every day we are closer to the social state of law in Colombia. Muchas gracias.